Estamos entonces en el Evangelio de Juan. Vamos a leer hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Ya habíamos leído, pero para dar un poco de contexto y entender las palabras, vamos a leer otra vez desde el versículo 1. En el principio, dice allí, existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y este texto que hemos empezado a estudiar, encontramos varias relaciones del Verbo, la relación del Verbo y Dios. En el versículo 1 vemos que el Verbo es eterno, que estaba con Dios, que el Verbo es creador, versículo 3. La relación también que encontramos allí es del Verbo y la luz, versículo 5. El Verbo vino acá a la luz, a dar luz a las tinieblas. Él era la luz que venía al mundo. Y luego encontramos la relación entre el testimonio de Juan y la luz, versículos 6 al 9. Allí Juan el Bautista nos muestra o nos cuenta, Juan el apóstol, que Juan el Bautista testificó acerca de él, acerca de la luz. Y hoy vamos a estudiar la relación entre los incrédulos y la luz, versículos 10 y 11. Si ya lo habrán notado, en estos versículos, en estos textos que encontramos acá, vemos varias doctrinas cristológicas. Cristo es creador, Cristo es el eterno, Cristo es el Salvador. Estamos estudiando cristología. Es Cristo, solo Cristo, y es muy emocionante porque somos cristianos. Y vamos a seguir por varias semanas meditando en Cristo. Esta carta de Juan es primordialmente cristológica, y eso me llena de emoción, porque yo personalmente no quisiera hablar de nada más que de Cristo. Me uno a las palabras de Pedro: no hay otro nombre dado a los hombres, no hay nada más. Es Cristo quien es la luz. Él es la luz, como la ley o el Torá era la luz cuando se le entregó a Israel en su momento. Se le dio la ley al pueblo de Israel, pero era la luz para todas las naciones en ese momento. En Deuteronomio 28, 1 al 10, en esos versículos dice Dios a Israel: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, sus mandamientos es la ley, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y luego el versículo 10 dice: entonces verán, todos los pueblos de la tierra van a verlo, todos los pueblos de la tierra van a notar, van a ver la luz. Dice, todos los pueblos verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti se ha invocado el nombre del Señor y te temerán. Los mandamientos dados a Israel, la ley dada a Israel, era para que fueran luz a todas las naciones, para que todos vieran. Y luego en Isaías 42:6 dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, hablando de Israel. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Pero las naciones, ¿qué hicieron? Rechazaron. Las naciones rechazaron la ley, rechazaron la Torá,
rechazaron la luz. Y es lo mismo que encontramos acá. De la misma forma, el mundo, cuando vino Jesucristo, rechazó la palabra hecha carne. Noten ahí el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Pero no solo el mundo lo rechazó, la nación de Israel lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y estos textos, que son en los que vamos a meditar hoy, hacen parte del prólogo que va desde el versículo 1 hasta el 18 y en el que ya hemos meditado por algún tiempo. Y si lo notan, entonces estos dos versículos 10 y 11 son dos rechazos. El rechazo del mundo y el rechazo de Israel. Por eso he titulado el sermón La relación entre los incrédulos y la luz. Y mi oración es que hoy usted no se encuentre entre los que rechazan. Los primeros incrédulos que vamos a tener en cuenta son los gentiles. Noten versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbró a todo hombre. A todo hombre. Alumbra a todo hombre a través de ese poder soberano de Dios. Todo hombre tiene luz suficiente para ser responsable. Y son responsables porque siendo alumbrados por Dios, rechazan. Dios ha plantado su conocimiento en el hombre mediante la revelación general en la creación y también lo ha plantado en su corazón, en la conciencia. La creación, que es la revelación general, en ella Dios se ha revelado. Ustedes ya conocen ese texto. Vengan conmigo a Romanos 1:20 por unos minutos. En Romanos 1, versículo 19, dice esto Pablo: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y también se ha revelado en la conciencia. Noten ahora el versículo 14 del capítulo 2. 14:2, o capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley, está hablando de los gentiles, ellos no tienen ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Noten allí, estas personas son los gentiles, son los apartados. Pero cuando los gentiles, dice ahí el versículo 14, ellos no son parte del pueblo de Dios y todavía Dios se ha revelado en sus conciencias. Podemos entonces afirmar que toda la humanidad tiene la revelación. Tiene la revelación general en la creación, en sus corazones, porque están en su conciencia, es decir, todos saben de la existencia de Dios. No hay nadie que pueda decir, es que yo soy ateo, porque todo el mundo sabe de la existencia de Dios. Estos textos son muy claros. Nos está diciendo que la creación se los está revelando y nos está mostrando que el corazón se los está mostrando. En su conciencia saben de la existencia. Ellos saben qué es bueno y qué es malo. Pero ¿saben qué pasa? Igual lo rechazan. Tengo que aclarar también que esa revelación general y en la conciencia no les salva, pero sí les lleva a la luz de Jesucristo. Lo que pasa es que siendo guiados a la luz, la rechazan. La luz alumbraba aún a quienes nunca se hicieron hijos de Dios por medio de la revelación, les está alumbrando, pero la rechazan. Y yo les digo, mis hermanos y amigos, que es una rebelión inexcusable. Noten ahí el versículo 20. Al final dice, de manera que no tienen excusa. Es inexcusable. Y son ellos mismos responsables de su rechazo. No hay excusa.
No tienen excusa. Además que es una rebelión no natural, porque toda la raza humana es parte de la creación. Por eso no es natural su rechazo. El salmista lo dice: bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Es decir, que todos son creadores, son creados por el Creador. Todos han sido creados por el Creador. Toda la humanidad son sus obras. Entonces no es natural, porque es una rebelión y rechazo en contra del Creador. Es como un niño pobre que estudia en un colegio privado de mucho dinero, que tiene un padre pobre, poco educado, sin modales como los otros padres, y un día llega su padre a recogerlo de imprevisto, y el padre le dice: hola, Patojito. Y el hijo, que se encontraba con sus amigos más pudientes, le dice a ellos: no sé quién es este, yo no lo conozco. Eso es un rechazo no natural. Es su padre, y es el que le dio la vida. Eso es lo que hace el mundo con Jesús. Yo no le conozco, pero Él es el que les ha dado la vida. Él ha dado la vida a todo el universo. Él es el creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Es una rebelión atroz, porque no es ni siquiera una rebelión intelectual ni moral, ni porque tienen un error de discernimiento. Ni siquiera es porque es moral. Es más una rebelión por odio, porque odian la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no vienen a la luz, porque sus acciones son expuestas. Juan 3:19. Las personas se niegan a venir a la luz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aman más su pecado y no quieren ser expuestos. Son ciegos y quieren seguir siendo ciegos de manera voluntaria. De modo que Jesús en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Y así, aún así, el mundo no le conoció. El creador del mundo se hizo hombre. Se hizo su Salvador y todavía lo rechazan. ¿Recuerdan a los samaritanos? En Juan 4:40 dice estas palabras Juan, dice: de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días hablando de Jesucristo. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer samaritana: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Pero el mundo le rechazó. El mundo le rechazó, no le conoció. No le conoció para que pudieran ser salvos. Agustín lo dijo: la humanidad corrupta es llamada el mundo, porque ama al mundo más que a su creador. Y esto hace referencia a ese versículo 10 de Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Y eso es lo que vemos en Ulises, el personaje principal de la Odisea, ese libro escrito por Homero. Allí vemos que Ulises regresa a su casa en Ítaca. Su familia allí no lo reconoció. Incluso su esposa lo negó y Ulises estaba tan cambiado por esa larga ausencia, había estado por fuera de su casa más de 20 años y fuera de eso había pasado 20 años en una guerra. Entonces estaba en una condición diferente. Y esa condición, en ese momento, pide un arco y una flecha que había dejado allí en casa. Y él sabía que nadie más podría estirar ese arco porque estaba muy duro y nadie podría estirarlo. Y entonces, para dar testimonio de su nombre, él aprovecha esta situación y le pasan el arco y él estira su arco. Para sorpresa, pues lo estiró mucho
Y su esposa se alegró, sus hijos se alegraron, el arco cedió a sus brazos y lo dobló hasta que la cuerda tocó su oreja. Su esposa, ahora segura de que él era su marido perdido y por quien había llorado mucho tiempo, se lanza a sus brazos y su familia confiesa que este hombre es el verdadero Ulises. Pero no es ni parecido a las pruebas que dio nuestro Señor de su divinidad. Él también llega como un extraño a su propia casa, fue su creación y fue despreciado, fue rechazado por los hombres. Pero fue el mismo Jesús el que sometió a toda la creación. Él estaba por encima de las leyes de la creación. Él estaba por encima de todo e igual fue rechazado. Él demostró ser el creador. Él demostró ser el que domina la creación. Recuerde, el mundo fue creado por Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Pero el mundo no le conoció. Y no solamente no le conoció, sino que fue hostil a Él. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia, dice Juan en 15, versículos 18 y 19. Y noten algo más. Cuando Juan dice este mundo, este cosmos, él podría estar hablando del mundo físico. Ya Juan ha usado esa palabra en otros textos y allí habla del mundo físico en 12:25, 16:21. Podría estar hablando de la humanidad en general, como encontramos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y también esta palabra cosmos puede describir el mundo gobernado por Satanás, como lo encontramos en 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo gobernado por Satanás. Y el 7:7 también dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Y es en este tercer sentido que la palabra que utiliza Juan en el versículo 10 lo tiene. Era lo que él tenía en mente cuando escribió que el mundo no le conoció. Y a pesar de haberlo rechazado, un día, a pesar de que ese rechazo está ahí, un día el mundo incrédulo se verá forzado a reconocer que Él es el Señor. Filipenses 2, 9 y 11. Y que es juez, Juan 5, 22. Es decir, que algún día todos van a reconocer van a reconocer a Jesucristo. Y debemos recordar que cuando Jesús vino por estas personas, Él vino por todos. Él vino con una misión muy amorosa a este mundo. Él vino a salvarle, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, en este caso, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Sí notan? Él vino no solo a salvar a los suyos propios, Él vino a salvar a todos de una manera general. ¿Pero qué? Le rechazaron completamente. Y esas palabras que usa el apóstol implican un rechazo deliberado, un rechazo con conocimiento. Y el mismo Juan habla de este rechazo más adelante en el versículo 32 del capítulo 3. Dice, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos, hablando de Cristo. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Él venía de arriba, habla, da testimonio de lo que hay. ¿Y qué dice más adelante? Y nadie recibe su testimonio. Juan 3:32. Y yo les digo, mis hermanos y amigos, que conocer al Señor es conocer sus caminos, como dice Jeremías 22:16. Y por otro lado, aquellos que no le conocen son aquellos que le rechazan, como rechazaron los hijos de Elí. Eran hombres indignos que no
conocían al Señor. El asunto es conocerle. Y por eso vamos a pasar varias semanas conociendo quién es Jesucristo. De pronto hasta años vamos a pasar. Pero el mundo no le conoce. No conocen al Padre. Y harán estas cosas porque no han conocido al Padre, dice Juan 16:3. Pero también dice, no conocen al Padre, pero no me conocen a mí. Allí en Juan 16:3, no conocen al Padre, no conocen al Hijo, no conocen al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Juan 14:17. No conocen a los creyentes. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Al mundo le falta conocimiento de Jesús. Juan le responde diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Juan 1:26. Y por eso el mundo tiene una forma de ver las cosas diferentes a los hijos de Dios. Por eso el mundo rechaza a los creyentes. Los hijos de Dios no se acomodan al mundo. El mundo les rechaza porque ellos no pertenecen al mundo. Y es lo mismo con Jesús. Él vino al mundo que Él mismo creó, pero sus criaturas le rechazaron, porque Jesús no pertenecía al mundo que estos hombres habían creado, que estas criaturas habían creado para ellos. Y por eso es que los gentiles le rechazan. Es por eso que el mundo le rechaza. Pero no solo los gentiles le rechazan. Los suyos propios le rechazan. Estos son los segundos incrédulos, los suyos. Noten ahí el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de lo terrible y trágico que es el rechazo del mundo a Cristo, Juan da un giro a la tragedia aún mayor, el rechazo de Israel. Juan está declarando que los judíos, como pueblo judío, como su pueblo, no lo aceptaron ni lo recibieron. Es decir, que los judíos no lo hicieron mejor que los gentiles. De hecho, lo hicieron fue peor. Y eso que hicieron ellos es una ingratitud monstruosa. Monstruosa porque Él les eligió. Pero no porque ellos fueran algo especial. Simplemente les eligió. Y no solamente les eligió, sino que les garantizó siglos de enseñanza, de disciplina. Él disciplinó a su pueblo de forma misericordiosa para prepararlos, para que estuvieran listos, para que cuando llegara el Hijo de Dios lo reconocieran y lo abrazaran. Por eso es que es una ingratitud monstruosa. Y además es un robo sin vergüenza. Cristo se presenta como el heredero, reclamando su herencia. Y esto fue lo que hicieron con el heredero. Dice, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Dice Mateo 21:38. Vino como el dueño y señor de la creación, Mateo 25:14. Solo para encontrar que sus posesiones habían sido tomadas a la fuerza de él. Él mismo fue expulsado. Él mismo fue muerto. Eso es un robo. Pero también es una maldad obstinada. Ellos no discernieron las señales del Mesías que venía. Señales que claramente estaban en las Escrituras y mostraban quién era Jesús. Eso es una terrible obsesión malvada. Y lo rechazaron, y al rechazarlo se apartaron ellos mismos del reino de Dios. Perdieron el llamado, perdieron el privilegio. En el texto dice a lo suyo. Eso hace referencia a su mundo, a su creación, al mundo creado por Él, que es suyo. Algunos dicen que podría significar su lugar, la tierra prometida, o que fue dada a los judíos por medio de Abraham, o que incluye el reino terrenal profetizado por los profetas, o que vino a la tierra de Dios, a la ciudad de David, a la tierra del pacto. No importa en realidad en este momento definir exactamente lo que es, pero Él vino a su creación.
Lo habían estado esperando por siglos. Habían estado esperando al Salvador y al Mesías. Y lo más trágico y lo más triste es que cuando vino a los suyos no lo recibieron. Los suyos hace referencia a su pueblo, a su gente escogida, a la nación de Israel. Él mismo, Dios dice que sobre todos es a los únicos que había conocido a la nación de Israel. De todas las familias de la tierra había conocido a la nación de Israel, Amos 3:2. Y a todo lo largo del Antiguo Testamento se refiere a el pueblo de Israel como su pueblo. Éxodo 3:7 dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y los sacó de Egipto y los mantuvo durante 40 años, su pueblo. A pesar de su rebelión, a pesar de esa rebelión frecuente contra él, eran los suyos. Y lo que nos dice Juan es que era su nación, y esa nación no respondió. Respondió sí con un rechazo al Hijo. ¿Y en qué sentido llega lo suyo y los suyos no le reciben? Él vino como el Mesías, como el que estaban esperando por tiempo, Ageo 2:7 y Juan 4:26. Y él respondía a todas las características acerca de él que se encontraban en el Antiguo Testamento. Él era la respuesta a las profecías escritas por cientos de años antes. Él vino como el Emanuel, profecía escrita 700 años antes de su llegada. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y ese es el que llegaba. Y luego más adelante el mismo Isaías dice otra profecía, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y le llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Y su testimonio de que él era, estas personas, estas descripciones de él, su testimonio lo confirma. Él ejercía autoridad que solo Dios puede tener y con eso estaba confirmándolo. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo? Él perdonó pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Mateo 9:2. Él sanó enfermos. Mateo 8:3. Solo Dios puede sanar los enfermos como Él lo hizo. Él resucitó a los muertos. Marcos 5:41. Él calmó la tormenta. Él tenía control sobre el ambiente en el que vivía. Pero tan lejos estaban los suyos de recibirlo que lo consideraban un pecador. Juan 9:24. Un engañador. Mateo 27:63. Inclusive pensaban que era loco y que estaba poseído por el diablo. Juan 10:20. Él vino como un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Pero lo rechazaron. Lo rechazaron porque su doctrina contradecía lo que ellos pensaban. Porque censuraba, por eso lo rechazaron, porque censuraba sus vicios, porque restringía sus deseos. Él vino como el sumo sacerdote, como el mediador de Dios, como el tipo de Aarón. Pero ellos, pensando que solo dependían de su herencia, de ser parte de la simiente de Israel, pensaron que solo dependían de la circuncisión y del sacerdocio y las expiaciones de su ley, no lo recibieron. Él vino como el Redentor, Él vino como el Salvador. Pero los judíos no pensaban que necesitaban redención, no pensaban que necesitaban salvación. No tenían ni siquiera el deseo de recibir las bendiciones espirituales, por eso no lo recibieron. Vino como el Rey. Salmos 2:6. Él vino para rescatarlos de sus enemigos y gobernar con buenas leyes. Pero como su reino no era de este mundo, entonces lo rechazaron. Juan 19:13. Ellos fueron hostiles a Cristo y los apóstoles fueron hostiles a los apóstoles, fueron hostiles a aquellos que siguen a Cristo y a los apóstoles.
Allí el apóstol deja a los judíos en una situación sin esperanza. Allí muestra que los únicos que van a ser injertados para luego ser llamados hijos son aquellos que lo reciben. Noten lo que dice el versículo siguiente, el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si recibe a Cristo, serán llamados hijos de Dios. Hay algunos que no lo reciben, como nos dice el versículos 10 y 11, pero si lo recibe, se hace su hijo. Los judíos se creían superiores, tan superiores que rechazaron al Hijo de Dios, al Creador del universo. Su orgullo se había levantado tanto que pensaban que porque habían sido escogidos de Dios, ya la habían hecho. Inclusive Dios en muchas ocasiones acepta esa desobediencia. Pero lo que es interesante de todo esto es que el mismo Israel que aceptó la ley, que recibió el Torá en el Sinaí, ese mismo Israel fue que rechaza el verbo hecho carne. Y Juan presenta esta ironía en el Evangelio. Al inicio, desde las primeras palabras, el rechazo de Israel, y vamos a ver varios rechazos a lo largo de este Evangelio. El rechazo de Israel en realidad es una crisis para el pueblo de Israel, porque recibir a Cristo es esencial. En este momento se desbarata todo el pueblo de Israel, porque si no están recibiendo a Cristo, no hay salvación. El pueblo de Israel está condenado hoy hasta que no reciba a Cristo. Esa es la única manera, es el único camino de entrar al reino de los cielos. Y los suyos, que deberían inicialmente ser los que le recibían, ahora ya no son los suyos. Ahora los suyos son aquellos que prestan atención a su mensaje, son aquellos que le reciben. Ya los suyos no son el pueblo judío. Los que están ahora como los suyos son los que verdaderamente están en una relación con Él. Por eso, hermanos y amigos, hoy día predicamos que no sea rebelde, reciba a Cristo. Predicamos esto porque sin Cristo su vida está sin esperanza, no tiene esperanza. Mis hermanos, el Evangelio de Cristo no solo es un mensaje introductorio al cristianismo, y muchos lo ven como algo importante, pero no es algo importante, es lo más importante de la vida de todos nosotros. El mensaje de Cristo no solamente es la entrada a la salvación por medio de Él, sino también es el único que le permite la santificación, es el único que le permite esa santificación progresiva. Yo predico y voy a seguir predicando el Evangelio, porque es una gran necesidad hoy en día, continuar enseñando el Evangelio de Cristo, porque así usted lleve muchos años en la fe, así posea usted el intelecto de Jonathan Edwards o la perspicacia del pastor Spurgeon, así haya memorizado todos los textos de la Biblia, así haya leído todos los escritos de los padres de la iglesia, de los reformadores, de los puritanos, de los eruditos de este siglo, no ha llegado todavía a la base del monte Everest, que es el Evangelio. Muchas verdades encontramos en las Escrituras y podemos pasar años estudiando esas verdades, pero hay un tema que sobrepasa por encima a todos los temas que tenemos en las Escrituras, y es el Evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje de Jesús, eso está por encima de todos. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿lo ha recibido? De pronto no. Por eso como Pablo debemos predicar el Evangelio. Y no solo se predica, no solamente se escucha el Evangelio se recibe. Pablo se los dice a los corintios: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. No solamente se predica, no solamente se escucha, se recibe. Recibir el Evangelio es rechazar al mundo,
porque los dos se oponen diametralmente. No hay afinidad, no hay amistad entre Cristo y el mundo. Recibir el Evangelio es lo contrario a rechazar como lo hizo el mundo y el pueblo judío y como todavía lo hacen. Recibir el Evangelio es rechazar, sea usted, es rechazar que usted está en control de su vida. Recibir el Evangelio es ceder el derecho a ser gobernados por el yo. Recibirlo es dejar a la mayoría para unirse a la minoría que es la iglesia. Recibirlo no es solo hacer la oración del pecador y pedirle a Dios que venga a su corazón. Es dejar de lado el mundo y abrazar la totalidad de las afirmaciones que encontramos en las Escrituras. Recibir el Evangelio es confiar exclusivamente en la persona de Cristo como el único camino de salvación. Recibir el Evangelio no es solo dejar el mundo y odiar el pecado, sino recibirle a Él como el único Redentor. No hay otro. Mis hermanos, no solo deben sentir náuseas por pensar que usted puede confiar en sus méritos para entrar frente a Dios, sino que debe sentir un desprecio por su orgullo, porque solo por Cristo. Él es el único. Recibir el Evangelio es entregar su vida en su totalidad al señorío de Cristo. Él no solo es el Salvador, sino que de rodillas lo debe recibir como su Señor. En estos días es difícil hablar de sometimiento cuando todo el mundo está reclamando sus derechos y nosotros no conocemos por naturaleza qué es someterse a un Señor. No creo que nadie que esté aquí haya sido esclavo. ¿Hay alguno que haya sido esclavo? Nadie. Recibir a Cristo es ver la realidad de una forma completamente diferente. Ahora Cristo es el centro de sus vidas. Él es su Señor y usted es el esclavo de Cristo. Él se hace ahora el centro de su universo. Él es la fuente, Él es el propósito, Él es la meta, Él es la motivación de todo lo que es y de todo lo que hace. Cuando un hombre recibe el Evangelio, su vida entera cambia, recibe un cambio. Ahora es un nuevo contexto y ese contexto es Jesús. Es como cuando alguien tira una piedra a un lago calmado. El efecto empieza a dominar todo el lago. Es igual cuando alguien recibe a Cristo. Es algo que controla todo el ser. Recibir a Cristo es tomar a Cristo como la fuente, como la sustancia, como la vida misma de las personas. Cristo no puede ser recibido como una parte a algo que ya tiene en su vida. Él no es un accesorio más. Recibirlo es decir que ahora Él es su vida misma. Por el Evangelio son salvos. Son salvos de la condenación del pecado, son salvos del poder del pecado y por eso entra en un proceso de santificación y serán salvos eternamente del poder y la presencia del pecado. Cuando lo recibe, eso es lo que sucede, se da la salvación. Por eso les digo, mis hermanos, les pido, retengan el Evangelio, perseveren en Cristo. No hay verdad más importante que esto. El Evangelio es que Cristo murió por sus pecados y nadie puede entender que Cristo murió por sus pecados si no entiende algo acerca de su propia naturaleza, de su propio pecado. Por eso es que todos deben conocer su condición caída y además deben conocer acerca de la justicia de Cristo que es imputada, es decir, que la obediencia de Cristo ahora se le pone a su favor. El Evangelio es que Jesús murió de acuerdo a las Escrituras. Es decir, que no solo murió por sus pecados, sino que Él le dio la justicia. No solamente le perdonó sus pecados, sino que le imputó su justicia. Él también tomó su lugar, el lugar que le pertenecía a usted. Soportó la culpa. Sufrió la ira de Dios que era para usted. Él derramó su sangre por usted y por mí.
Y por ese sufrimiento, la justicia divina fue satisfecha. La ira de Dios fue calmada. De tal forma que ahora Dios es justo y es el justificador de todos aquellos que ponen su fe en Él. El Evangelio es que Jesús resucitó al tercer día después de su muerte. La resurrección es esa vindicación pública de que el Hijo era quien dijo que Él era. Él es el signo de Dios para mostrar que Dios acepta la muerte sacrificial de su Hijo en su lugar, en el lugar de su pueblo. Por eso, mis hermanos, les ruego que vengan a Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, venga. No es hacer una oración. Sus corazones deben entender el arrepentimiento como un cambio de mente, que no solo involucra el intelecto, pero también involucra la voluntad, involucra las emociones. Y predicamos que el Evangelio es el único camino para la salvación. Y predicamos que deben haber frutos de arrepentimiento. Si usted ha creído, deben haber frutos. Los frutos deben ser evidentes. Deben ser evidentes de su conversión. Si no tiene frutos, probablemente no ha creído. Probablemente solo asiste. Recíbalo, no lo rechace. Reciba las Escrituras en donde encontramos las verdades acerca de su voluntad. En ella encontramos las ordenanzas que nos han dejado. Las Escrituras reconocen a Cristo como el Señor de Dios. ¿Reconoce usted que Él es su mediador? Confía en su expiación e intercesión por usted. ¿Ha confesado que Él es el Redentor? ¿Que es suficiente? ¿Lo glorifica en su cuerpo y espíritu porque son de Él? El Evangelio es clave, es primordial. No es solamente el comienzo, sino es el comienzo, la mitad y el final de nuestras vidas. No hay nada más importante que el Evangelio de Cristo. ¿Lo ha recibido usted? ¿Ha recibido su doctrina como la regla de la fe? ¿Ha recibido sus méritos como el fundamento de su fe? ¿Ha recibido su espíritu, sin el cual ustedes no son suyos? ¿Ha recibido su ejemplo como el modelo a seguir? ¿Ha recibido su exaltación como el objeto último de su deseo? ¿Quiere exaltarlo por encima de todo? Qué gran privilegio es aquellos que alcanzan a entender, que aquellos que reciben. ¿Por qué es privilegio? Porque los hace hijos de Dios. Son ahora amados por Él por encima de los demás. Son favorecidos porque ahora tienen acceso directo al Padre. Son tomados bajo su protección. Se les asegura una gran recompensa. ¿Qué mejor que eso? Mis hermanos, no sean como el mundo, como los judíos que le rechazaron. Recíbanlo. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por estas palabras que encontramos en tu Biblia. Palabras que son especiales porque vienen del Dios Trino para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por el Verbo, el Señor Jesucristo, porque le enviaste a salvar al mundo y porque le hemos conocido. Te damos gracias por su gran poder para cumplir su promesa, para salvar a pecadores como nosotros, para transformar vidas que solamente pueden ser transformadas por medio de Él. Esperamos, Señor, con gran expectativa, que continúes haciendo esa obra en nosotros, haciéndonos parecidos a Él, a tu Hijo, Señor. Gracias por salvarnos a los que nos encontrábamos en las tinieblas, por salvarnos a los que le rechazábamos. Gracias porque cambiaste nuestro rechazo por fe y ahora tenemos vida eterna. Y esto oramos
por amor a Jesús. Amén.